Tenemos el agrado de presentarles al pastor Leonardo Pereira, con las enseñanzas dadas en nuestra iglesia, con el propósito de edificar al cuerpo de Cristo. Esperemos que sea de bendición para sus vidas. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 9. Lo tenemos todo, hermano. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Primera de Timoteo 4, 9. Dice, palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Hasta ahí nomás. Vamos a orar, vamos a encomendar una mano del Señor. Vamos a pedirle que nos hable, que Él nos ministre. No, que sea Él el que tome el control de todas las cosas, para que al salir de este lugar salgamos todos edificados a través de su palabra. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias por este momento en el cual tú nos has preparado, Señor. Todos estamos aquí porque tú nos has traído, tú nos has congregado, Señor, porque tú vas a hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Te hemos podido alabar, te hemos podido adorar, Señor, hemos podido expresar nuestra gratitud delante de ti, Señor, y te damos gracias, Señor, porque sabemos que ha llegado el momento glorioso de tu bendita y santa palabra, ese momento en el cual todos nosotros, incluyendo mi vida, vamos a callar para que tú hables, Señor, habla, que tu pueblo oye, Señor. Yo te ruego que conforme al don de la gracia dada tú me concedas el hablar a tu pueblo, Señor, tu bendita y santa palabra, anhelando y deseando siempre esa dirección gloriosa, la cual proviene de lo alto para nuestras vidas, Señor, creyendo, no dudando de que como siempre tú lo haces, también orás en esta tarde. Así te damos gracias, en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Y cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, amado hermano. Bendito sea el Señor. Le damos gracias al Señor, ¿no? Gracias al Señor por todas las cosas. Como decía nuestro hermano, ¿no? Nos suceden cosas en el camino. A todos los hombres le acontecen las mismas cosas. Pero a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Hay un propósito detrás de todas las cosas, detrás de todo, del más mínimo detalle. Es Él el que está obrando, es Él el que está trabajando, porque nuestra vida ya dejó de estar en las manos del destino, de la suerte, y ahora estamos en las manos de Él. Y todo lo que sucede es un plan y un propósito. Nosotros vimos no hace mucho el ejemplo de Job, y cuántas cosas, ¿no? Y mire que le acontecieron cosas. Y si uno se pone a pensar, a meditar, a razonar, no a pensar, dice, ¿por qué todo esto? Y dice, no, que él entendió que todo era un propósito de Dios. Bendito sea su nombre, ¿no? ¿Y qué pudo hacer? Sacar el beneficio, pudo aprender, la situación le ayudó para bien. Dice que Job no volvió a ser el mismo y que su estado primero fue menor que el postrero, ¿no? El postrero fue mayor que el primero. Así de esto se trata, amados hermanos, de que Él nos lleva siempre hacia adelante. Él tiene el control de nuestra vida y eso es lo que Él quiere dirigirnos, quiere tomar el control absoluto de nuestras vidas. Y de esto se trata, amados hermanos, por eso estamos acá reunidos. ¿Estamos qué? Oyendo el consejo de Dios, oyendo su bendita y santa palabra. Ya hace tiempo, amados hermanos, que el Señor nos viene hablando del valor, el valor que tiene su consejo, el valor que tiene su palabra, ¿no? ¿Y por qué parece que no podemos salir de ahí? Porque encierra todo, no mucho, todo el consejo de la palabra de Dios para nuestra vida. Lo es todo, amados hermanos. Ahí encontramos absolutamente todo lo necesario para vivir, todo lo necesario para la vida diaria, para la vida cotidiana. No empezamos no hablando del orden, no cómo se puede poner las cosas en su lugar, y después hablamos del consejo, el valor del consejo, porque el consejo es el que lo ordena, ¿no? Y estuvimos viendo, amados hermanos, el valor que tiene su voz, y no solamente su voz, sino el oírla, el recibirla, el poder tomar ese consejo, ¿no? El día jueves estuvimos hablando del valor que tiene, ¿no?, el oírla, la palabra, ¿no?, porque lo titulamos al mensaje, escucha mi voz y avanza, ¿no? ¿Y qué tanto valor tiene eso? El poder avanzar, pero no se puede avanzar si no se escucha, si no se oye, si no se recibe primeramente el consejo de Dios.
Porque avanzar por avanzar, ¿qué sentido tiene? Es avanzar según el consejo. Y eso nos da a nosotros, ¿qué? Una perfecta dirección. ¿No? Nos da un lugar hacia donde tenemos que llegar. El hombre vaga, el hombre está vagando por este mundo porque no tiene dirección. Está alejado de Dios y sus pasos no están siendo dirigidos hacia la verdad. El hombre cambió del principio por causa del pecado, la verdad la cambió por la mentira. Entonces, cambió la verdad por la mentira. ¿Y quién lo dirige al hombre hoy? El hombre hoy está siendo dirigido por su propio pensamiento, por su propio deseo, por sus propios anhelos, ¿no? ¿Y cuál es el resultado? Y no es un resultado bueno, porque está siendo dirigido no por su propio consejo, por su propia dirección. Y el hombre la ha cambiado. Hubo un cambio en el hombre que lo produjo el pecado. Por eso le damos gracias al Señor, ¿no? Porque Él nos viene hablando de poder avanzar. ¿Y poder avanzar qué? Seguros, no confiados. Y de eso se trata, amados hermanos, el consejo que Dios tiene para nosotros en este día. Algo que nos va a dar seguridad por lo que viene, por lo que nos viene hablando y por lo que viene. Amados hermanos, hay un lugar a donde tenemos que llegar. Y vamos a llegar. Porque hay seguridad en la dirección. Bendito sea su nombre. El día jueves estuvimos compartiendo en Jeremías, en el capítulo 7, el versículo 23 en adelante, diciendo, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo el camino que os mande para que os vaya bien. Entonces, acá lo encontrábamos nosotros al trato de Dios con su pueblo, que el trato no ha cambiado. La dirección de Dios siempre fue y va a seguir siendo. Dios quiere lo mejor para su pueblo, aquello que Él ha llamado. Ahora, ¿dónde se encuentra el inconveniente que sucedió, que sucede y que va a seguir sucediendo en aquel que lo recibe? ¿Por qué? Porque Dios le dio la libertad al hombre de decidir qué va a hacer, si recibe o no. Como ya pusimos el ejemplo, yo le puedo ofrecer, pero usted recibe si usted quiere, tiene esa libertad. El amor de Dios lo deja a usted libre, usted puede decidir si viene o no viene. Por eso que hoy muchos han venido y otros no han venido. ¿Qué han hecho? Han decidido. ¿Dios tiene el poder para traerlo por la fuerza? Claro. Dios tiene el poder, amados hermanos, pero la decisión siempre va a estar en nosotros. Estuvo, está y va a seguir estando en el hombre, en aquel que decide, amados hermanos. Eso es lo que hace Dios. Ese es el amor de Dios. Dios tranquilamente puede mover su mano, no, y obligarnos a todos. Pero ¿de qué serviría, amados hermanos? De que Dios nos obliga, que nosotros podamos siempre servirlo por amor, que podamos siempre congregarnos por amor a Él. ¿Por qué por amor? Entendiendo, amados hermanos, lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso que hablamos de quién es aquel que lo recibe. Aquel que lo recibe, ¿de qué manera? Y con humildad. ¿Y quién es el humilde? El que entiende su necesidad. Bendito sea su nombre. Entonces, vimos esta palabra que él le dice, yo le mandé diciendo esto, escuchá mi voz. Escuchá mi voz. Qué palabra, ¿no? Esa palabra me estuvo retumbando, no todos estos días, no una palabra, amados hermanos, llena de amor, una palabra que le dice, escuchá mi voz. Yo digo, Dios le tiene que pedir al hombre, escúchame, siendo que Él es el dador de todas las cosas, que no hay mayor, amados hermanos, dirección, que no hay mayor ayuda en el mundo entero que la ayuda de Dios. Alabado sea su nombre. Entonces les dijo, escuchad mi voz. Yo les mandé diciendo, escuchad mi voz y les seré a vosotros por Dios. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Reconózcame, denme en el lugar que me merezco de alguna manera, no poniéndolo en un ejemplo de que nosotros lo podamos entender. Es como que ponerlo a Él en el lugar que tiene que estar. Es como le dice, escuchadme y yo seré vuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él lo está reconociendo. El hombre, lo que Dios desea es que el hombre lo reconozca por todo lo creado, por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él hace y por todo lo que Él hará. Tenerlo en cuenta. Qué tremendo, ¿no? Es no tenerlo en cuenta a Dios en nuestras vidas. Porque de eso se trata, de tenerlo en cuenta. Si lo tenemos en cuenta, vamos a darle el lugar a qué, a su consejo, a su dirección, y a ir en busca de todo lo que Él nos pone día a día delante de nosotros. Pero acá le dice, y seré a vosotros por pueblo y andar en mis caminos para que les vaya bien. El plan y el propósito de Dios era que les vaya bien, pero para esto necesitaban ¿qué? Oír su voz.
¿Dónde está el bien? En el oír su voz. Ahí está todo. Para nosotros hoy no ha cambiado. Necesitamos oír la voz de Dios para saber cómo conducirnos. El bien está ¿en dónde? En el oír y en el hacer. Entonces no ha cambiado. Amados hermanos, el trato es el mismo. Bendito sea su nombre. Pero entonces Dios le dice, escuchad mi voz para que os vaya bien. Y dice, ¿qué hizo el pueblo? Dice, y no oyeron, ni inclinaron su oído. No lo hicieron. Dice, antes bien, caminaron en sus propios consejos. Y ahí, amados hermanos, encontramos un detalle, ¿no? Ahí, el caminar en sus propios consejos. Pero era Dios el que lo quería dirigir. Escuchad mi voz y le va a ir bien. Pero ¿qué hizo el hombre? Dice, antes, dice, se fueron, o caminaron. Caminar, amados hermanos, entendemos hoy que el caminar es como el pasear, es como el matar tiempo, es como el estar dando vueltas sin tener un sentido. El salir a caminar, ve que cuando uno dice salir a caminar, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta del caminar? Ninguno. Salí a caminar. Habla, amados hermanos, representa ese caminar, habla de una pérdida de tiempo, de no darle el valor a ese tiempo. Salí a caminar. ¿Cuál propósito? ¿A dónde fuiste? A ningún lado. Salí a caminar. ¿Ves? Ahí se nota ese ejemplo, amados hermanos, que Dios quería hablarle para guiarlos. Pero dice, antes bien ellos, dice, caminaron en sus propios consejos. Y eso es lo que hace el consejo del hombre, eso es lo que hace la forma, la manera del hombre, amados hermanos. ¿Qué es lo que hace? Lo lleva a caminar, lo lleva a que no tenga un propósito el tiempo invertido, lo lleva a que el hombre, amados hermanos, no llegue al lugar que tiene que llegar. ¿Qué es lo que le hace? Y lo saca a caminar. Eso es lo que hace el consejo del hombre. Por eso que de eso debemos de tener cuidado, porque Dios trae su consejo, pero el hombre natural, nosotros somos el hombre nuevo, de eso no hay duda. Lo creemos y lo sabemos, y nos mantenemos firmes. Pero sabemos, amados hermanos, que la naturaleza humana está ahí que estorbando, trayendo su propio consejo, su propio deseo, sus propios anhelos, sus propias formas, sus propias maneras. ¿Y qué es lo que hace? Lo saca a caminar al hombre. Bendito sea su nombre. Lo saca a caminar, lo saca del propósito, lo saca del lugar a donde tiene que llegar. Combate el consejo del hombre con el consejo de Dios. Es lo que Pablo dijo. Dijo, no hago lo que quiero, tengo un combate dentro mío. Tengo el consejo de Dios y tengo algo dentro mío que me lleva para otro lado. Siempre lo natural lo quiere llevar al hombre, amados hermanos, para otro lado. Por eso que, amados hermanos, este ejemplo ha sucedido para que nosotros podamos aprender. Y podamos aprender, ¿y qué significa aprender? No salir a caminar, sino que ir hacia el lugar que Dios nos quiere llevar. Ese es el lugar que Dios, esto es prestarle atención a la palabra de Dios. El día de mañana vamos a continuar con esto para que nosotros veamos hacia dónde tenemos que llegar. Pero miremos esto, amados hermanos, dice, más esto le mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad mi camino para que les vaya bien. Y de eso se trata, de que nos vaya bien. A ellos le dice que les vaya bien, a nosotros nos lleva a una formación gloriosa. Nosotros no vamos nomás a que nos vaya bien. Dios nos está formando, como decía nuestro hermano. Vengo a oír su palabra, porque sé que me suceden un montón de cosas, pero es Dios formándome. Y nosotros en Romanos capítulo 8, versículo 29 encontramos esta formación gloriosa. ¿Qué cuál es? A la imagen de Cristo. Entonces acá vamos mucho más allá de un bien. No es que Dios nos quiere guiar para que te vaya bien, para que estés tranquilo. No, hablamos de una formación gloriosa. Alabado sea su nombre. Pero ¿qué hicieron esto? Dice, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes bien caminaron en su propio consejo. Alabado sea su nombre. ¿Qué es lo que encontramos acá? Que Dios lo quería llevar hacia un lado, pero el consejo natural lo llevaba para otro. Lo llevaba a caminar, a perder el tiempo. Y qué tremendo es nosotros detenernos un momento, por eso que le decía el día jueves, Selah, es el momento de parar, de detenernos. No podemos seguir caminando, paseando.
¿Por medio de qué? Del consejo natural, no de ese consejo. El consejo natural tiene que ver con esa forma, esa manera, que Dios dice que ya ha fracasado, ya fracasó. No va a llegar a ningún lado si sigue a su propia manera. Por eso que dice, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes bien caminaron su propio consejo, en la dureza de su corazón. Y luego dice un detalle muy importante, dice, y fueron para atrás y no para adelante. ¿Ve? Ahí encontramos claramente, amados hermanos, cómo el consejo de Dios, Él le dice, escuchá mi voz, para que te vaya bien, yo te quiero llevar por este lado. Pero ¿qué hicieron? Antes no le prestaron oído. Entonces, ¿qué significa no prestarle oído a la palabra de Dios? No prestarle oído a la palabra de Dios es ir hacia otro lugar. Es no llegar a donde tenemos que llegar. Es perder el tiempo. Es pasear, es caminar, es salir sin ningún sentido. Por eso, amados hermanos, la importancia de su palabra. La importancia del consejo. ¿Para qué? Para llegar. Dice, y yo les hablé y les mandé diciendo, escuchadme, para que puedan ir para un lado. Pero no quisieron, no me prestaron oído, se endurecieron, siguieron en su consejo. Eso es seguir con su forma. Si Dios te está enseñando y te quiere enseñar y te quiere guiar hacia otro lugar, ¿para qué? Seguir insistiendo. ¿Para qué seguir insistiendo en su propio consejo? Y dice, y no fueron hacia adelante, dice, sino que fueron hacia atrás. Y vemos, amados hermanos, este gran ejemplo. Y Dios nos quiere llevar para un lado, pero por medio del propio consejo y de la sabiduría humana y de nuestras propias fuerza, forma, manera, es ir hacia otro lado. Pero ¿qué hizo Dios? Le siguió hablando. Dice, y no oyeron ni inclinaron, sino que se fueron no hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto. Dice, y yo envié de vuelta a los profetas y le envié a mis siervos. Dice, día a día le seguí enviando mi palabra sin cesar. Bendito sea el Señor. ¿Ves? El gran deseo, el gran anhelo de Dios, que es de dirigir su vida, de dirigir nuestra vida. ¿A través de qué? A través del consejo. Para que te vaya bien, para que vayas hacia ese lado. Pero el hombre duro, el hombre terco, el hombre con su fuerza, el hombre con su forma, el hombre con lo que me enseñaron de chiquito, sale a pasear, sale a caminar, sale a dar vueltas. Y va para otro lado. Pero Dios insiste en querer dirigir su vida, y en este caso nuestras vidas. ¿Para qué? Para llegar al lugar que tenemos que llegar. ¿Y sabe qué, amados hermanos? Es llegar al lugar que tenemos que llegar en el tiempo que tenemos que llegar. Hay un tiempo para llegar, hay un tiempo para todas las cosas. Bendito sea su nombre. Pero el amor de Dios, amados hermanos, el amor de Dios era enviar su palabra, enviar su palabra. Y dice, yo le seguí enviando, no, a los profetas, le seguí enviando a mi siervo, día y noche, desde el amanecer, dice, sin cesar. ¿Qué tan grande es el amor de Dios? Grandísimo. Porque su palabra viene y su palabra vuelve a venir, y su palabra vuelve a venir. ¿Qué es lo que encontramos dentro de su palabra que vuelve a venir y vuelve a venir? ¿Sabe lo que encontramos? Esa dirección perfecta que Dios le quiere dar a tu vida y a mi vida. Alabado sea su nombre. No darle oído a su palabra, a su consejo, es menospreciar, tener a menos precio, menos valor la palabra de Dios y la dirección perfecta que Dios te quiere dar a ti y me quiere dar a mí. Alabado sea su nombre. Él a través de su palabra no quiere que te vaya bien. ¿Y qué es lo que requiere? ¿Qué es lo que Dios buscaba? ¿Qué es lo que Dios quería producir? ¿Qué es lo que Dios quería producir a través de su palabra? ¿Sabe lo que Dios quería producir? En ellos, en este caso, tomando este ejemplo, un cambio. Porque dice, yo les mandé primero, y les dije, escuchadme, para que vayan por acá, y no lo hicieron, fueron para otro lado, pero yo les volví a hablar.
Y le volví a mandar, no una vez, muchas veces le seguí mandando. ¿Qué es lo que yo quería producir? Un cambio. ¿Sabe lo que quería yo producir? Un cambio de dirección. Un cambio de dirección. Bendito sea su nombre. ¿Y cómo lo produce? A través de su bendita y santa palabra. Eso es lo que Dios quiere producir, un cambio de dirección. Mirémonos nosotros, amados hermanos. Es como que Dios te encuentra dando vueltas por ahí, te dice, ¿qué haces acá? Es para allá. Eso es lo que Dios quería hacer con ellos, y es lo que Dios quiere hacer con todos nosotros. Producir un cambio. Alabado sea su nombre. Y ese cambio, ¿qué es lo que Dios quiere producir? Un cambio, ¿a través de qué? A través del consejo. Un consejo perfecto, un consejo que da guía, dirección, orientación. Por uno que ya han fracasado. O este consejo, amados hermanos natural, te saca a pasear. Te hace perder el tiempo. Y luego te encontrás que estás en un lugar que no tenés que estar. Y sabe lo que cuesta volver, muchísimo. Pero eso Dios te quiere evitar. Alabado sea el Señor. Eso es lo que Dios quiere producir, ese cambio. Él sale de encuentro a través de su palabra, produciendo que ese gran cambio. ¿Cambio de qué? De rumbo, hacia otro lado. Por eso que Dios le hablaba y le hablaba y le hablaba, y dice que sin cesar, producir ese cambio, a través de su bendita y santa palabra. El Salmo 119, 105, un pasaje tan conocido, dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. ¿No? Un pasaje tan conocido, que yo siempre lo entendí de la manera de que es lo que me da seguridad para mirar mis pies, no en mis pasos, y me va alumbrando el camino, no por donde yo tengo que ir. Pero nosotros vemos, amados hermanos, que esa luz que trae Dios a través de su palabra, no solamente muestra el camino para donde debemos de ir, sino que nos muestra nuestro propio camino hoy. Porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y vemos que acá este pueblo estaba caminando para un lado. Y Dios quería a través de su palabra producir un cambio. Entonces la palabra, ¿qué es lo que trae luz a nuestra vida, a nuestra conciencia, a nuestros corazones? ¿Para qué? Para que verdaderamente podamos ver, amados hermanos, dónde están parados nuestros pasos y hacia dónde estamos yendo. Por eso que dice, lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces Dios que quería producir un cambio a través de la luz que estaba trayendo su palabra, o que Dios quería producir en ellos. ¿Qué es lo que quería producir? Un cambio, que se den cuenta hacia dónde estaban yendo y hacia dónde Dios lo quería llevar. Bendito sea su nombre. ¿A través de qué? A través de la palabra. Porque qué tremendo, amados hermanos, es encontrarse yendo hacia un lugar que uno no tiene que ir. Y ahí lo lleva el propio consejo de uno. La naturaleza humana te lleva hacia otro lado. Y nosotros vemos, amados hermanos, que ¿qué es lo que te cambia? Es la palabra, el consejo de Dios, ¿qué es? La verdad. Esta luz, amados hermanos, esta luz que te alumbra en el camino, que te alumbra los pies para que puedas ver tus pasos, dónde están parados, y esta luz que te está mostrando tu camino por el cual estás transitando, esta luz, ¿sabes qué luz es? Es la verdadera. Es aquella que te muestra la verdad absoluta, donde no hay error, donde están parados tus pasos y hacia dónde te estás conduciendo. Por eso es que es la única que te puede cambiar el rumbo y llevarte para el lado correcto. Pero para que te lleve al lado correcto y te pegue ese cambio, debes de entender que esta es la verdad. Porque es la verdad la única que te puede alumbrar para que uno pueda mirar hacia dónde está yendo. Dice el Salmo, dice, la suma de tu palabra es la verdad. Una cosa es que yo me encuentre con uno y le diga, no, mirá, ¿qué haces acá? Es por allá. O una cosa es que uno se encuentre caminando, que te agarre el vecino y te diga, mira, ¿qué haces acá? Pero no, es por aquel lado. ¿Cuántas veces nos encontramos desorientados en el camino y te agarra alguno que te dice es por acá y después te dice otro es por allá y uno no sabe ni para dónde ir? Pero esta es la verdad, esta es la única verdad absoluta que te puede guiar, amado, perfectamente.
que te puede mostrar, no, amados hermanos, la realidad de tus pasos y la realidad del camino que estás transitando. Es el único. La suma de tu palabra es la verdad. ¿Y por qué hablamos de entender la verdad y la realidad? Porque Dios le salió al encuentro con su palabra para pegarle el cambio y decirle por acá no es. Pero hay que tener una seguridad de que por acá no es y que es por acá. Y eso solamente lo puede dar el consejo de la palabra de Dios. Es lo único. La suma de tu palabra es la verdad absoluta. Por eso el pasaje que hemos leído, y ahora vamos a llegar ahí. Pero por eso que nosotros vimos, amados hermanos, el día jueves, tomamos el pasaje de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17. Porque dice, y fueron para atrás y no hacia adelante. No, ¿y quién lo dice a eso? Lo dice Dios. El único que la suma de su palabra es la verdad. Si Él te lo dice, es la verdad. ¿Por qué, amados hermanos? Porque muchas veces nos encontramos caminando y nos encontramos mezclados con la palabra de Dios y mezclados con el consejo de uno. Y pensamos que nos está yendo bien. ¿Y cómo te está yendo? Y ahí voy, más o menos. Nos encontramos con una mezcla de lo natural con lo espiritual. Y nos encontramos, amados hermanos, yendo por un camino, y bueno, yo estoy yendo por acá. Y otro te mira y te dice, sí, te está yendo bien. Pero ¿qué es lo que interesa? Lo que único que nos tiene que interesar, amados hermanos, es lo que Dios dice. Él es el único que puede, amados hermanos, juzgar nuestros pasos, decir si estamos yendo bien o si estamos yendo mal, para poder producir ¿qué? Ese cambio. ¿De qué sirve? Y yo estoy yendo y bueno, voy por acá. Por eso que la luz de su palabra es la única que nos puede alumbrar de tal manera para poder ordenarlo y llevarnos por el lugar que tenemos que ir. Y ahí encontramos nosotros el ejemplo ese de Apocalipsis, como este dice, yo soy rico, ¿ve? Yo estoy yendo bien. ¿Cuántos se encuentran? Hay muchos que ni siquiera están acá. Muchos dijeron, me está yendo bien ahora que no estoy ahí, ahora que no me congrego me va mejor que antes. Mire qué tremendo, eso lo han dicho, hermanos. Qué tremendo decir esas palabras. Pero ve este ejemplo que le dice, estás yendo para otro lado, tenés que ir para acá. ¿Y quién te lo puede mostrar? Y solo el consejo de Dios. Es el único que te puede mostrar verdaderamente, cómo estás yendo. Y acá este dice, yo soy rico. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Miremos, amados hermanos, cómo muchos se pueden conducir de esa manera. Pero ¿qué hace Dios? Con su palabra le sale al encuentro. Y le dice, yo te digo. ¿Quién me dice? ¿Mi primo, mi tío? No, yo te digo. Él es pobre. Y te aconsejo ahora que de mí compres. Usted lo puede leer completo. Pero ve, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? La verdad, la realidad. Y lo único que te puede mostrar la realidad y la verdad de tus pasos, de tu camino, es la palabra de Dios. Y es la única que te puede pegar ese cambio, dar ese cambio, para que puedas ir para el lugar correcto. Es la única. Alabado sea su nombre. Y eso es lo que Dios quiere a través de su palabra. Darnos la dirección correcta. Darnos esa dirección correcta. Por eso la necesidad que tenemos de su consejo. Porque tenemos que llegar al lugar que tenemos que llegar. Y este lugar que tenemos que llegar es el plan y el propósito de Dios para con nosotros. Y lo único que nos lleva ahí es su palabra. La única que nos va marcando los pasos es su palabra. Vamos a llegar a algo tan glorioso, amados hermanos, que si Dios lo permite, vamos a empezar a hablar desde el día de mañana. Es un lugar tan glorioso. Porque ese lugar es el que nos ha preparado Él. Es el por qué estamos acá. Es el porqué de esta creación. Creados, formados por Dios con un propósito. Con un propósito. Y ahora estamos siendo instruidos para poder alcanzarlo. ¿Y qué es lo que nos instruye? Y su palabra. Alabado sea su nombre. Dice su palabra en Jeremías 10:23. Dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Dice, ni el hombre que camina de ordenar sus pasos.
Ve que el hombre es imposible que pueda pegar ese cambio, que pueda dar esa vuelta. Es imposible que si no está la palabra de Dios, si no está el consejo de Dios, es imposible. Es imposible que el hombre lo ordene, es imposible que el hombre pegue ese cambio, pegue esa vuelta y vaya para el lugar correcto. Es imposible. Por eso que hoy hablaba con una hermana, ¿no? Y hablábamos de estas cosas, y le digo, bueno, hay que empezar a ordenar. Sin el consejo, el hombre camina para otro lado. Totalmente para otro lado. Necesita la palabra de Dios para que lo ordene. Dice que el hombre es imposible que lo ordene solo. Si no sabe ni por dónde empezar. Esa sabiduría, por más que use su propia sabiduría, ya fracasó. No tiene forma. No hay forma. Pero el salmista, ¿qué dice después? Dice, ordena mis pasos, ¿con qué? Con tu palabra. Es tu palabra la única que lo puede ordenar. Bendito sea su nombre. Porque es su palabra la que nos muestra el camino y que lo puede ordenar. Y que nos puede guiar y direccionar. ¿Estamos acá para qué? ¿Perdiendo el tiempo? No, ¿sabe por qué estamos acá? Porque queremos dejar de pasear. Queremos dejar de salir a caminar. Hay que dejar de salir a caminar. Hay que ir al lugar donde tenemos que ir. Bendito sea su nombre. Escuchar el consejo y ser sabio. La sabiduría está en escuchar el consejo. ¿Para qué? Para llegar a donde tenemos que llegar. Y vamos a llegar. Gloria a su nombre, vamos a llegar. Porque Él nos va a seguir hablando. Alabado sea su nombre. Ir hacia el lugar donde Él quiere que lleguemos. Su palabra nos muestra, nos alumbra. Ahora mismo nos está alumbrando. Ahora mismo a través de su palabra usted puede mirar sus pies, puede mirar sus pasos. ¿Dónde está parado? Puede mirar para adelante hacia dónde está yendo. Y su palabra, amados hermanos, es la que viene para corregir, la que viene para ordenar, la que viene para producirte ese cambio necesario. El cambio es necesario, amados hermanos. Es necesario el cambio. ¿Para qué? Para poder ir hacia el lugar que Él nos quiere llevar. Alabado sea el Señor. Este pueblo dice que se fue según su consejo. ¿Y qué es lo que Dios quería producir? El cambio, quería llevarlo hacia donde Él quería. Ahora, ahí nos encontramos con dos cosas: ir hacia donde Él quiere y ir donde el hombre natural quiere. El pensamiento del hombre contra el pensamiento de Dios. Uno tira para un lado y otro tira para otro. Hoy la hermana me decía, tengo ganas de ir para acá, pero sé que es malo. Es como que quiero tirar todo y ir para ahí, me decía. Y yo lo conozco bien a ese camino. Le digo, hermana, yo lo conozco bien. Y me dijo, por eso estoy acá. Por eso estoy acá hablando con vos. Y le dije, hermana, ese camino no. Este es el camino. Por acá, amada hermana, por acá. Y se me llenaban los ojos de lágrimas, porque hay que ir por acá y no es por ahí. Este camino de sufrimiento y el fin ni siquiera te lo quiero contar. Pero ¿sabe qué, amada hermana? Dios nos está hablando hace varios cultos de ordenar. Él lo está ordenando y lo está enseñando y lo está diciendo, ¿sabe qué? Escucha mi voz. Escucha mi voz y avanza. Pero avanza ¿por dónde? Por este camino que yo te estoy mostrando. Avanzar por avanzar no. Avanzar por avanzar no. Esa es la manera de Dios. ¿Para qué seguir insistiendo con mi capacidad? ¿Para qué? Porque muchos van por ese lado. Muchos van por ese camino de la capacidad humana, de la fuerza humana, de la sabiduría humana, de la forma humana. ¿Y para qué? Si ya ha fracasado. Bendito sea su nombre. Por eso que ahora que Él nos está guiando y que nos quiere guiar y que nos quiere seguir guiando, nos encontramos con esta palabra. Palabra fiel es esta. ¿Ve? Él nos dice, por acá no. Se necesitan cambios. Hay que hacer cambios. Bueno, ¿para dónde hay que ir? Para este lado. Su palabra no va a faltar. Pero ¿qué nos dice?
Palabra fiel es esta. Los cambios, amados hermanos, muchas veces producen incertidumbre, producen dolor, un malestar. Ve, ahora yo tenía este parlante acá y me produjo un cambio. No estoy acostumbrado a oír esto, a oír no la palabra, sino este parlante. Ve, y me produjo un cambio. Y no es sencillo para mí asimilar un cambio. Pero es para bien, lo pusieron para bien. Para que yo pueda ahora escuchar el volumen. Entonces es para bien el cambio. Es para bien siempre el cambio que proviene de Dios. Pero no deja de producir algo en nosotros. Pero acá dice la palabra de lo que hemos leído. Palabra fiel es esta. Alabado sea su nombre. Palabra fiel es esta. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que agarrar. Es donde nuestro corazón debe explotar, amados hermanos. Porque no estamos siendo dirigidos por cualquier cosa, o por cualquier hombre, o por cualquier sabiduría. Estamos siendo dirigidos por Él, amados hermanos, y por la sabiduría que proviene de lo alto. El mejor consejo que pueda haber en el mundo es la palabra de Dios. Y dice, palabra fiel es esta. Gloria a su nombre. Hoy cuando me levanté, amados hermanos, ni siquiera sabía que íbamos a hablar de esto antes de lo que vamos a hablar el día de mañana. Pero le decía al hermano, me levanté, mire, y tenía la hoja esta así doblada. Me levanté, abrí y estaba la página doblada. Miré y estaba el pasaje delante de nosotros. Bendito sea su nombre. Palabra fiel es esta. Bendito sea el Señor. Es la palabra que te va a direccionar. Es la palabra que te va a mostrar el camino en la que debes de andar. Esa dirección perfecta. No solamente que te lo va a mostrar, te va a llevar. Te va a dirigir. ¿Y sabes hasta dónde te va a guiar, a llevar y a dirigir? Hasta el final. Porque es palabra fiel. No te va a abandonar. El consejo de Dios no te va a dejar a la mitad. Por eso que dice palabra fiel. Bendito sea su nombre. Es una palabra, dice la palabra fiel significa confiable, segura, confiable. Necesitamos ser guiados por la palabra de Dios. Por eso que Él lo dice, escucha mi voz. Pero esa voz es esta. Fiel, amado hermano. Su palabra viene para producir esos cambios. Y muchas veces a los cambios uno tiene miedo. No, uno le produce miedo, cierto malestar, cierta duda. Los cambios a veces producen duda. Uno va, a veces por un camino que no conoce, dice, no conozco este camino, como decía nuestro hermano, a mí me dijeron es por acá y yo voy, y después no me dijeron que me iba a pasar esto, lo otro, ¿ves? Pero tiene que tener claro, amado hermano, que estamos siendo dirigidos por Él, que Él es el que quiere producir los cambios, y aunque los cambios naturalmente nos quieran llenar de dudas, Él lo está diciendo, amados hermanos, que su palabra, por la cual los cambios están viniendo a tu vida y a mi vida, son seguros. Es fiel, amados hermanos. Y es verdadero. Gloria a su nombre. Es confiable. Confía. Toma el camino que Él te está diciendo. Te va a ir bien. Alabado sea su nombre. Es llevarnos al lugar que tenemos que ir. Confiadamente. Fuimos llamados, fuimos creados, fuimos escogidos con un propósito. Romanos 8:29 es lo que explica. Llamados por Él. ¿Para qué? Para ser hechos, conformados a la imagen de Cristo. Vamos hacia un lugar. Pero ¿cómo llegamos hacia ahí? ¿Quién me puede decir hacia dónde vamos? Su bendita palabra. Pero para que alcancemos eso tiene que haber cambios. Tiene que producirse cambio, lo que lo produce es la palabra de Dios. Y no dudes porque los cambios vengan. Confía en lo que Dios te dice y te va a ir bien. Te va a ir bien. Es seguro, es confiable, amado hermano. Cuando probamos algo nuevo, ¿qué es lo que siempre nos... ¿Ve?
¿Y es seguro esto? Esa pregunta, amados hermanos, siempre está ahí. Esa pregunta no proviene de Dios. Pero ahí está. ¿Será que es seguro? Cuando oímos la palabra, Dios te dice hay que ordenar tu vida. El orden es así. El hombre, la mujer, los hijos, tu casa, la iglesia. Y Dios empieza a ordenar. Y nos preguntamos muchas veces, ¿es seguro? ¿Este cambio es seguro? Acá dice, palabra fiel es esta. Es confiable, es segura. Alabado sea su nombre, pero se requieren cambios. Se requieren cambios. Jeremías, y ya con esto terminamos, Jeremías 23, 29, habla de la palabra como un martillo. Dice la palabra como el martillo que quebranta, dice la piedra. Su palabra viene para dirigir, su palabra viene para orientar, su palabra viene para alumbrar y corregir. Su palabra viene, amados hermanos, para producir cambios. No se olvide de esta palabra, amados hermanos, viene para producir cambios. Y acá leemos en Jeremías que su palabra es como el martillo, dice que quebranta, dice, la piedra. ¿Qué hace su palabra? Golpea. Y cuando golpea, ¿sabe lo que produce? Cambios. Cada golpe, amados hermanos, que la palabra da, viene para producir algo. Pero ¿saben quién produce? En aquel que lo recibe. Estos siguieron de largo. Y dice que Dios les volvió a hablar, y dice que ellos siguieron caminando, y Dios les siguió hablando, y siguieron por otro lado. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer todos nosotros? A través de su palabra. Porque va a producir en aquel que la recibe. Va a dirigir en aquel que se deje. Va a producir el cambio en aquel que lo entregue. ¿Qué tiene que entregar? Y su forma y su manera. Para que sea según Él y no según nosotros. Entonces volvemos. La palabra golpea. ¿En quién golpea? En aquel que lo recibe. ¿Y qué es lo que quiere producir? Cambios. Y la palabra golpea y en aquel que lo recibe, ¿sabe lo que sucede? Cambios. Y nunca más vuelve a ser el mismo. Nunca más vuelve a ser el mismo. Porque donde el martillo golpea, se produce una marca. Y ahí queda. ¿Qué es lo que se produjo? Cambio. Bendito sea su nombre. Qué glorioso es dejar que Él golpee. Y sabe lo que nos está diciendo a través de su palabra, que confiemos. Dice, palabra fiel es esta. Los cambios, el golpe viene, y con el golpe, los cambios. ¿Y qué es lo que nos dice? Es seguro, es confiable. Alabado sea su nombre. Cada golpe de su palabra va a producir un cambio, y aquel que lo recibe, oiga, aquel que lo recibe, nunca más va a volver a ser el mismo. Alabado sea su nombre. Y no solamente eso, sino que nos va a llevar hacia el lugar que ella tiene preparado. Y con este pasaje terminamos, hablando en Josué, capítulo 21, versículo 25, hablando de la fidelidad de la palabra y de la seguridad que hay en la palabra. Habla del poseer la tierra. Ya Josué poseyendo la tierra como Dios lo había prometido muchísimos años atrás. Acontecieron en el camino un montón de cosas, aquellos que la recibieron y aquellos que no lo recibieron. Pero se cumplió. Su palabra se cumplió. Por eso que dice, acá dice, amados hermanos, dice, palabra fiel es esta. Dice, y digna de ser recibida por todos. La dirección viene para todos, aquel que la quiere recibir. Pero acá dice, hablando del consejo de la palabra y cómo ellos llegaron, dice Israel, el título ocupa la tierra.
Dice, la tierra, ¿cuál? La prometida. Saliendo del Egipto a la tierra prometida. Y todo eso. ¿Y qué hizo Dios? Su palabra envió. Y sé lo que hizo Dios, fue correccionando el camino. Fue ordenando por acá, por allá, en aquellos que le iban recibiendo. ¿Y cuál fue el resultado? Llegaron. Dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Qué leemos para nosotros hoy? Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Hacia donde Él lo quiere guiar y me quiere guiar es seguro, es confiable. Así que dejemos que Él nos dirija, porque solo por ese camino es por donde nos va a ir bien. Y vamos a poder llegar y alcanzar todo para lo cual fuimos llamados. Creados, formados, con un propósito e instruidos en justicia. Nos ponemos de pie, amados hermanos. Y eso, si el Señor lo permite, vamos a verlo el día de mañana. Oramos todos juntos y le damos gracias al Señor por su palabra. Amén. Palabra fiel. Gracias por escuchar su palabra, que el Señor los bendiga, y los esperamos para la próxima enseñanza.